Muy buenas y bienvenidos. En este vídeo voy a hablar de lo que opino sobre el tema de ir al cine versus las plataformas de streaming, ya sea Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera. Y qué es mejor y cuáles son los pros de hacer una cosa y los contras de hacer otra. Así que empecemos. Este vídeo lo voy a estructurar de la siguiente manera. Primero que todo, voy a hablar un poquito de el análisis general de la situación, digamos, actual de los cines y de estas plataformas. Luego voy a hacer un análisis más específico y personal de mi caso particular. Y luego voy a hablar un poco de los pros de ir al cine y los pros de utilizar plataformas y los contras de ir al cine y los contras de utilizar plataformas. Empecemos con un análisis un pelín general. Hoy en día la mayoría de personas que iban en el cine habitualmente tienen una plataforma de streaming en su casa, ya sea Netflix, HBO, Disney, Movistar Plus. Eso, entre otros factores que han pasado, hace que la gente se sienta mejor viendo una peli en su casa, en el confort de su hogar. Pueden pasar la película, pueden avanzarla, pueden ver series completas, pelis completas, tienen un abanico de opciones. Además, la pandemia no ha ayudado mucho al crecimiento y al desarrollo del negocio de las salas de cine. Las pelis más exitosas de estos últimos años han tenido aproximadamente recaudaciones de 300, 500 millones, que es mucho menos de lo que habitualmente se solía hacer. La única película que realmente ha conseguido recaudarlo mucho dinero es la película de Spider-Man, que es la nueva, vamos a decir, el nuevo bombazo. Luego analizaré un pelín los pros y los contras del cine y de las plataformas, pero ahora pasamos más a un análisis más personal mío, en mi caso particular, y es que hace aproximadamente unos 2 años que no voy al cine. Me da pena realmente porque es una actividad que me gustaba bastante de hacer. El primer motivo obviamente es por la pandemia, pero el segundo motivo es porque tengo plataformas de streaming. Tengo Netflix, tengo HBO, tengo Disney y tengo Movistar Plus. Y cuando, por ejemplo, quiero ver una nueva película de estreno o que hace poco que ha salido, la veo online o la veo descargada como todo el mundo. Entonces, eso principalmente es debido, como he dicho anteriormente, al tema de la pandemia y segundo por tema económico. Y eso me sirve muy bien para poder enlazar el tema de los pros y los contras. Pasemos a los pros y a los contras. Como iba diciendo anteriormente, el tema económico es lo principal de lo que quiero hablar. En el caso del cine, ir a ver una película sin consumir nada, simplemente ir a ver una película. En mi caso particular, en el cine de mi ciudad, el día, por ejemplo, del espectador cuesta alrededor de 4 euros, casi 4 euros. Entonces, cuando es su entrada normal, cuesta más o menos unos 7-8 euros y luego tienes algún vale de descuento que te puede costar unos 5 euros. Pero digamos que por ir a ver una película una persona cuesta alrededor de entre 4 y 8 euros. Entonces, esto es un precio mucho mayor que lo que, por ejemplo, cuesta una plataforma de streaming, ya que una plataforma, por ejemplo, como Amazon, aproximadamente cuesta unos 4 euros mensuales. Una plataforma como Disney o como HBO cuesta unos 9 y Netflix tiene diferentes planes, pero cuesta unos 10, 12, 13 euros mensualmente, aproximadamente. Entonces, obviamente renta muchísimo más, por ejemplo, tener Netflix, por ejemplo, que cuesta 12 euros, que ir a ver una película que prácticamente solo te compensa. Con el precio de Netflix podrías ver como mucho dos películas en el cine. Entonces, lo que compensa es lógico que la gente escoja siempre una plataforma, porque tienes muchísimo. Con este punto también quiero ir por la variedad, ya que es mucho más variado. En Netflix tienes centenares de películas y eso hace que por ejemplo, en el cine solo tienes 8, 10, 12, 15 películas que son las que se estrenan ese mes o esas semanas. Entonces, Netflix o Amazon Prime o estas plataformas son muchísimo más variadas y tienes muchísimo más donde escoger. Aparte, son mucho más económicas o te renta muchísimo más pagar que no ir al cine. Además de ello, también tienes la comodidad. Cuando tú tienes, por ejemplo, una plataforma en tu casa, puedes ver la película desde tu sofá a la hora que tú quieras. Puedes pararla, puedes avanzarla, retrocederla.
es muchísimo más cómodo. Otra ventaja o otra cosa que me gustaría decir es que, por ejemplo, en plataformas como Netflix puedes ver películas en diferentes idiomas. Eso también es muy importante porque tú cuando, por ejemplo, vas al cine, solo puedes ver la película en el idioma de tu país. Si estás en España, pues la vas a ver en español. En cambio, en Netflix puedes ver películas normalmente en 3, 4, 5, 6 idiomas. La puedes ver normalmente en idioma original, puedes poner subtítulos, es mucho más completo. La única cosa que probablemente haga diferente o haga que el cine esté por encima es en el aspecto del sonido y la imagen. Obviamente en un cine la película se ve mucho mejor y se escucha muchísimo mejor. Es la única cosa que para mí tiene mejor ir al cine que tener una plataforma en tu casa. Estos serían más o menos los pros y los contras que veo. Obviamente en la gran mayoría ganan las plataformas. Eso sí, obviamente estoy a favor de ir al cine. Creo que es una cosa que se tiene que hacer. Es una actividad que yo, por ejemplo, quiero retomar, ir al cine, ir de vez en cuando. Tampoco no tanto como iba, por intentar ir más que sea una vez cada un par de meses o así. Porque creo que es una actividad que se está perdiendo y es muy importante. Creo que ir al cine es una experiencia muy bonita y vale la pena. Pero las plataformas es lógico que vayan por delante. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en futuros. Si os ha gustado, dadle un buen like y nos vemos en siguientes. Adiós.